Bueno, como Pablo les comentaba, mi nombre es Camila Rodríguez, hago parte del equipo comercial y me encuentro ubicada en Bogotá, en Colombia. Vamos a iniciar con nuestra presentación en cuanto a lo primero, nuestra solución de supervisión de exámenes a distancia, que se llama Proctorio y que me va a permitir, primero garantizar la integridad del aprendizaje de extremo a extremo y la integridad del contenido del examen, de inicio del examen hasta el momento del almacenamiento. Los profesores van a poder tener la posibilidad de crear los entornos más seguros o más flexibles según el tipo de examen que quieran presentar a los estudiantes. Voy a poder parametrizar algunas configuraciones según el tipo de examen que esté presentando. Entonces, demos un ejemplo. Es un examen con una severidad muy alta, es un examen de admisión, un examen de fin de grado. Entonces, yo establezco mis parámetros de severidad y según mi grado o la anomalía, pues yo lo identifico en la barra de colores. Entonces, de pronto, si para mí es indispensable que mi usuario no navegue en Internet, entonces lo marco como una severidad muy alta para que me lo deje marcado o delimitado dentro de las anomalías. ¿Qué va a pasar con las anomalías? Las anomalías las voy a poder parametrizar, digamos que también en este sentido, según el tipo del examen, y voy a poder parametrizar anomalías de tipo técnico, como para identificar fecha de inicio, hora de finalización de nuestro examen, y si de pronto 2 o más usuarios se están conectando de una misma IP. Entonces, en ese caso ya podemos entrar a revisar si se está presentando colusión en el examen o una colaboración potencial. Por otro lado, también podemos hacer mediciones de tipo del entorno de nuestro estudiante, como si se identifica alguna cara adicional dentro de la pantalla o el video de mi estudiante, si se identifican movimientos de la cabeza atípicos, o si está navegando fuera del examen, en cuanto a pulsaciones del teclado, si utiliza el cortapapeles o intenta cambiar el tamaño del navegador. ¿Qué opciones voy a tener yo durante el intento? Entonces, lo primero, como nosotros les comentábamos, pues lo que buscamos realmente es que también se mantenga la integridad del contenido del examen. Entonces, tenemos algunas opciones para restringir las acciones o funcionalidades básicas del computador durante el intento. Vamos a poder también grabar en todo momento la pantalla, el audio, el video, el tráfico web de nuestro estudiante también para que podamos identificar con certeza cuál fue la URL que navegó mi estudiante mientras estaba en el examen y cuánto tiempo estuvo en este proceso. Por otro lado, podemos hacer un proceso de comprobación automática de identidad que me permite identificar en el momento y previo al inicio del examen que mi estudiante, bueno, es el que está presentando el examen. Nosotros solo acercamos nuestro documento de identidad. Nosotros, a modo de sugerencia, recomendamos que siempre sea de cara a un documento pues expedido por el gobierno, un carnet estudiantil o corporativo, en el que se muestre la foto de nuestro estudiante y posterior a eso él toma unas imágenes, una serie de imágenes para realizar la comprobación de la identidad. Por otro lado, también vamos a poder verificar el funcionamiento correcto de las funcionalidades del audio, del video, del ancho de banda, para verificar y establecer pues, que va a funcionar Proctorio en un correcto funcionamiento y pues la experiencia va a ser muy positiva para nuestro usuario. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Como se los mencionaba anteriormente, nosotros vamos a poder ver, digamos, primero en primera instancia vamos a poder visualizar o poder bloquear primero funcionalidades tales como la posibilidad de utilizar el cortapapeles, la posibilidad de que ellos copien, peguen, que descarguen. Y entonces, digamos que en cuanto a este sentido y frente a la protección como tal del contenido. En esta instancia, entonces ya si ustedes lo ven, bueno, entonces, ¿qué otras posibilidades también tenemos en este sentido? Nosotros vamos a poder restringir también la navegación por internet de nuestro usuario. Permítanme, creo que perdieron la pantalla, ¿verdad? Sí, mil gracias, Juli. Sí, perfecto. ¿Ahí ya me están viendo? Perfecto, mil gracias. Listo. Bueno, entonces como les comentaba en la parte de protección del contenido,
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como les decimos, la indisponibilidad como tal de algunas funcionalidades propias del el equipo. Entonces, que nuestro usuario no pueda usar el cortapapeles, imprimir, descargar, realizar capturas de pantalla, pero cuando finalice ya el intento, se van a restablecer todo este tipo de configuraciones. En cuanto a temas de navegación, voy a poder también restringir la navegación por internet de mi estudiante, que las pestañas o ventanas que se encuentren previamente abiertas se cierren, o que no le permita cambiar de pantalla. Y también, como nosotros les comentábamos, pues tanto en tránsito y como en almacenamiento va a estar almacenada la información y va a estar protegido el contenido y la integridad del examen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una política de cifrado de cero conocimiento, en el que toda esta información, los informes que se presentan de nuestros estudiantes que son proctorizados, van almacenados en la nube con una doble encriptación para que solo ustedes, como clientes, puedan acceder a esta información, ver los informes. Entonces, de cara a ABC Learning de Proctorio, nosotros no vamos a acceder a esta información, solo ustedes. Pero entonces ya vámonos como tal a la parte de informes. Entonces, ¿qué vamos a obtener con Proctorio? Una vez finalicen los intentos de los estudiantes, vamos a poder acceder a un informe detallado por usuario y digamos que también a nivel general, en el que nos va a indicar el reporte de incidentes de cada uno de los sucesos que ocurrieron o anomalías que yo parametricé, y me va a indicar qué fue lo que pasó durante el intento. Esto también es un proceso muy eficiente porque, si ustedes se dan cuenta, en la barra inferior se encuentra una escala de tiempo. Entonces, si mi examen dura 2 horas, si dura 3 horas, no tengo necesidad de ver todo el tiempo del examen, no es necesario. Lo único que tengo que hacer es irme o dirigirme a las anomalías que se encuentran reflejadas en los colores que nosotros parametrizamos previamente. Entonces, recuerden que según la gravedad que tenga esa anomalía para nosotros, pues lo demarcamos con el color y asimismo nos lo va a reportar. Entonces nosotros solo vamos a ver los incidentes donde se presentan las anomalías y de esta manera evidenciar si efectivamente es sujeto de fraude o no. Entonces ya, para que ustedes puedan ver un poco más de cómo es la configuración, realmente es muy sencilla, es un proceso muy intuitivo. Lo único que debemos hacer es dar temporalización, fecha de apertura del cuestionario, de cierre del cuestionario, y darle un límite de tiempo como tal a nuestro examen. Activamos nuestro supervisor de exámenes protegidos y empezamos a configurar. Ya en un momento nos vamos, ahondamos un poco más en este tema de las opciones, ya lo vemos en vivo en la plataforma. Entonces, ¿cómo va a ver el estudiante mi examen? Entonces, el estudiante va a ver que es un examen supervisado remotamente. Le va a salir cuál es la información que nosotros vamos a recopilar, como el video, el audio, el micrófono o la pantalla, y también le va a indicar cuáles son las restricciones o recomendaciones en cuanto a la utilización durante el intento. Entonces, si el estudiante no puede navegar en internet, no puede copiar o pegar, le va a decir, bueno, usted no va a poder copiar, utilizar el cortapapeles, no va a poder capturar pantalla, no va a poder cambiar de navegador, para que él también, aparte del proceso de socialización, previo al examen, recuerde cada uno de estos condicionantes para que no se le fuerce el cierre del intento de parte de Proctorio. Ya yendo a cómo se ve el informe como tal para los docentes o para los gestores, las personas del área de desarrollo humano. Entonces, lo único que debemos hacer es ver el libro de calificaciones de Proctorio, y ahí se nos va a desplegar ya un informe general, primero, en el que, si ustedes se dan cuenta, se ve por semaforización el nivel de sospecha de cada uno de los estudiantes. ¿Esto cómo va identificado? Va identificado según la cantidad de anomalías que se vayan dando dentro del intento de nuestro estudiante. Entonces, también nos va a mostrar algunos otros tipos de pronto de intentos o como anomalías que son mucho más relevantes, que tienen un peso muy importante. Tal si presenta sospecha su credencial, no lo va a dejar de marcado. Si fue cerrado el intento de manera forzosa porque de pronto nuestro estudiante omitió algún proceso, o sea, de pronto nuestro estudiante no podía navegar en internet y tal vez lo que pasó fue que navegó en internet y se le cerró el intento, que precisamente este es el ejemplo que les traemos en este momento. Si se dan cuenta, nos lo muestra desde Proctorio, entonces nosotros podemos tener las herramientas para identificar cuándo se le cierra el intento como tal a nuestro estudiante y cuál es el motivo. Entonces, si se dan cuenta, acá fue porque él abrió un navegador diferente al del examen y de manera inmediata se le fuerza el cierre del intento.
Por otro lado, si nuestro estudiante intenta evadir la proctorización, me refiero a que deja de compartir pantalla, mutea la parte del micrófono, el audio, entonces Proctorio también se va a cerrar de manera inmediata. Lo que nosotros hacemos, nosotros nos basamos en un principio de equidad y transparencia para que todo el proceso con todos los estudiantes sea exactamente igual, todos sean parametrizados y proctorizados de la misma manera. Entonces, cuando ocurren estos intentos de evasión, es lo que va a hacer Proctorio de manera inmediata. Si ustedes se dan cuenta, como les mencionaba, pues vamos a ver un reporte de incidentes. Sí, vamos a ver la pantalla, el video de nuestro estudiante, vemos la pantalla de nuestro estudiante, si nosotros optamos por grabarla, y como les mencionaba, bueno, vamos a ver dónde se presentaron estas anomalías. ¿Sí? Entonces ya es solo darle clic y nos vamos al momento donde ocurrió como tal el proceso. Entonces, este, digamos, es un entorno mucho más seguro, pero se los traemos a colación solo para que ustedes puedan ver cuando nosotros les permitimos a nuestros estudiantes que puedan ingresar a Internet. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver cuál fue la URL que visitó nuestro estudiante y durante cuánto tiempo estuvo, digamos, en esa página mientras estaba en el intento. Por otro lado, también, como les mencionábamos, pues tenemos en la parte de movimientos de cabeza, la parte de pulsaciones. ¿Y qué es lo que hace Proctorio? Si son 40 estudiantes, entonces yo estoy midiendo a un estudiante frente al resto de los 40. ¿Por qué? Porque de pronto, aunque el banco de datos sea muy alto y se puedan alternar las preguntas, la cantidad de preguntas es la misma. En esencia, tienen que hacer una serie de cliqueos muy similar. Entonces, él lo que hace es parametrizar con las actividades del resto de los estudiantes y de esta manera evidenciar si se ven valores atípicos, si están por encima o por debajo de la media. Entonces, en este espacio, si quieren ya vamos en vivo con esta solución, pero hablemos un poco primero también de la parte de Orkut. Entonces, nosotros también contamos con una solución antiplagio. Creo que no, sí. Entonces, ya en estos momentos, pues para presentarles nuestra solución de antiplagio, y ya nos vamos para mostrarles como tal cómo es en vivo Proctorio y Urkunt. Entonces, a modo introductorio, Urkunt es nuestra solución antiplagio. Es una solución bastante fácil de utilizar, en el que podemos utilizar el correo electrónico para poder enviar como tal el documento, cargarlo como tal a nuestra plataforma. Es un proceso muy eficiente, ¿sí? Porque es un proceso muy intuitivo. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros como estudiantes cargamos nuestra actividad, nuestro documento, de pronto nuestro proyecto final, y lo que hace Orkut es que él encuentra las similitudes de texto con otras fuentes y según un análisis basado en Machine Learning, crea un informe y se lo entrega al docente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos inicialmente? Nosotros en temas de fuentes, pues él va a entrar a verificar si en Internet, de pronto en qué fuentes se encuentran, qué navegador, si de pronto hay algún otro material publicado como libros que se encuentran en Internet, artículos científicos, revistas o trabajos, pero por otro lado, él también va a verificar en su base de datos. O sea, si un estudiante previamente ha cargado este mismo trabajo, y ya se encuentra como tal en nuestra plataforma, entonces Urkunt también lo va a identificar. Esto es a modo de que son las primeras o las fuentes principales de comparación como tal que utilizan nuestros estudiantes para extraer la información y presentar como tal sus trabajos. ¿Y qué es lo que hacemos ya con el análisis cuando nos entrega como tal ya el documento? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un documento en el que nos indica cuáles son las coincidencias y en qué parte se encuentran las similitudes de texto. Nos va a indicar cuál es la URL que visitó mi estudiante de la que se pudo extraer esta información. Y por otro lado también me va a indicar el índice de similitud, me va a dar un bloque de coincidencias en el documento y por otro lado también a tipos de consejos o unos tips que nos pueden ayudar a interpretar el análisis. Entonces, esta es la parte de bloques de seguimiento, pero entonces aprovecho este espacio para que si ustedes se dan cuenta, se encuentran algunas otras coincidencias, aparte de las similitudes de texto que él encuentra. Él entrega un reporte de las advertencias
que se vienen dando, como tal, si mi usuario utiliza de pronto una oración, les pongo un ejemplo, es una oración muy sencilla y nuestro estudiante en el espacio, aparte de los espacios entre palabras, pone o escribe algunas letras y las deja en blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Una solución antiplagio no la podrá identificar porque presenta unos caracteres diferentes o particulares. Pero ¿qué es lo que hace Urkunt? Urkunt les va a indicar cuáles son estos caracteres que se están utilizando de manera inusual para que nosotros podamos entrar a validar efectivamente qué es lo que está pasando. Si de pronto nuestro estudiante cometió un error o efectivamente es un intento de plagio lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo funciona como tal Urkunt? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como les mencionaba, el estudiante envía el documento, entonces ya Urkunt ingresa como tal a hacer el análisis, presenta todos los hallazgos que se encuentren y posterior nos entrega entonces ya el resultado. Esto es solo para que ustedes se den cuenta cómo es el proceso de eficiente, es un proceso bastante rápido y muy intuitivo. Para el estudiante es completamente transparente, solo debe cargar su documento y al docente le va a aparecer la posibilidad de acceder como tal al reporte directamente desde la plataforma. Entonces, bueno, estos unos también de cara a uno de nuestros clientes referenciales para que ustedes los puedan ver. Hemos trabajado con SENA, con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con ICFES, con Aon Risk, un corredor de seguros, con Microsoft. Nosotros somos partners de Microsoft, como se los comentaba Pablo, y entonces voy a dejar de compartirles un momento la pantalla para irme ya como tal a la plataforma y que podamos ver esta experiencia ya mucho más cerca. Listo, bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá estoy en una plataforma, estamos en nuestra plataforma Moodle Evolution, también que es nuestra propia versión de Moodle, y acá ya vamos a entrar a ver las parametrizaciones que les había mencionado anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos algunos bloques que ya tenemos preestablecidos, sin embargo, podemos entrar a hacer las parametrizaciones o la personalización. Como les decía, podemos jugar con la seriedad o el nivel de gravedad, el nivel de gravedad que tiene para mí diferentes parámetros. Entonces, como les decía, de pronto para mí tiene una severidad muy alta en cuanto a pulsaciones del teclado, entonces dejémosla en medio alto, si utiliza el cortapapeles o si el movimiento de la cabeza de pronto no tiene representación para mí. Sí puedo jugar con estos parámetros y establecer en este punto las anomalías. ¿Cuál es la particularidad? Yo debo seleccionar cada uno de estos espacios para que de esta manera, pues, Proctorio lo tome en cuenta en el examen, ¿sí? ¿Por qué medimos las pulsaciones del teclado, el movimiento del mouse? Hemos detectado que en ocasiones algunos estudiantes buscan darle remoto a una persona para que sea un tercero el que realice el examen. Entonces, precisamente en el ejercicio que les comentaba hace un momento de la medición que hacemos del resto de los estudiantes que presentan el examen, pues medimos los comportamientos atípicos si están por debajo de la media y pues si tenemos acceso a la pantalla de nuestro estudiante, sin ningún problema vamos a poder identificar qué es lo que está pasando dentro del intento. Esto, pues, ya sé que lo habíamos visto, pero ya bajo un momento para mostrarles este espacio. Está bloqueado, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque, como les decía, nosotros nos basamos en el principio de transparencia y que sea un proceso muy equitativo para todos los estudiantes. Entonces, posterior a que nuestro primer estudiante realice como tal ya el intento, no vamos a poder ajustar parametrizaciones, retirar o agregar alguna adicional, ¿sí? Entonces, como les decía, para que todos, o sea, el principio de proctorización sea para todos de la misma manera. Entonces vamos a poder acceder a todo este tipo de grabaciones, también la grabación de habitación de manera inteligente para que nuestro estudiante pueda dar una visual 360 de en dónde está presentando el examen, de cuál es el entorno, si mi estudiante tiene distractores, si de pronto hay alguna otra persona que lo acompaña dentro de la habitación, ¿sí? ¿Y qué voy a bloquear? Como les mencionaba, entonces la pantalla completa que me permite hacer, primero que todo voy a hacer acá una acotación, si ustedes se dan cuenta en la parte superior derecha, van a ver que se identifican algunos signos de pregunta y esto es para mostrarles cómo es el proceso. Esto es solo para llevarlos a cómo funciona realmente como tal mi sistema, ¿sí? Entonces acá, ustedes de acá lo pueden ver.
Y acá es como una ayuda también de de qué significa cada uno de estos parámetros, cómo funciona y demás. En temas de forzar pantalla completa, entonces, si digamos yo lo puedo hacer a modo indulgente, en el que le permito a mi estudiante que durante 30 segundos pueda navegar en algún otro navegador, o que ya sea mucho más, de pronto un poco más estricto, que sean 15 segundos, o si definitivamente no necesito que mi usuario salga de la página del navegador, pues lo dejo de manera severa, y de esta manera cuando mi usuario intente cambiar a otra aplicación, a otro navegador, de manera inmediata se le va a cerrar el intento, ¿sí? Para que quede solo una pantalla, como les mencionaba anteriormente, que se desactiven las pantallas, desactiven las pestañas que ya están abiertas y que se desactiven nuevas pestañas. Que no pueda imprimir, el portapapeles, que borre el caché, o que se desactive el clic derecho y las descargas. Y para opciones de verificación, pues precisamente las que les mencionábamos hace un momento con la comprobación automática de identificación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos realmente como Proctorio? Que el único apoyo a la presencialidad sea el computador de nuestro estudiante. Entonces, para eso nosotros también facilitamos la calculadora básica y científica y una pizarra estándar para que él pueda hacer sus anotaciones, pero todo en el espacio del computador. Que él no tenga que irse a un papel a hacer un proceso, y que de pronto se pueda llevar a cabo en el reporte de incidentes, que el estudiante está mirando por fuera de la pantalla, que el estudiante miró por más tiempo de pronto del promedio, porque precisamente pues se dan estos espacios. Entonces para eso damos estas herramientas adicionales. Y por otro lado, si ustedes se dan cuenta, ya posterior a la configuración del examen, él nos va a indicar un resumen. Digamos, en este caso es un examen muy severo con funciones de grabaciones activas, es un entorno bloqueado y solicitamos verificación previa al examen. Entonces, ¿qué es lo que hace Proctorio? Me indica cuál es el mínimo y el recomendado de ancho de banda para nuestros estudiantes en el momento de la presentación del examen. Si ustedes se dan cuenta, los niveles son mínimos, son básicos, entonces realmente en temas de requerimientos técnicos no necesitamos, digamos, que sea el último computador, que sea no es necesario, solo tenemos un buen funcionamiento y tener un muy buen ancho de banda estable, es realmente lo que se necesita, que sea un ancho de banda estable. Pero ya vieron la parte de requerimientos. Ahora me voy un momento para que podamos ver, primero quiero que veamos el mapa como tal, para que nosotros podamos identificar. También entonces les cuento alguna experiencia. Algunos estudiantes en un examen de admisión se conectaban desde Italia, desde España, entonces nosotros también vamos a poder identificar desde dónde están presentando los intentos nuestros estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, nos dice cuál es el intento, cuál es el nivel de sospecha y desde dónde está haciendo como tal su examen. Y tengo la posibilidad de ingresar de manera inmediata a su intento, ¿sí? Y por otro lado, ya entonces entremos ahora sí al libro de calificaciones. Como les mencionaba, me da la parametrización por una semaforización de acuerdo al número de anomalías o al tipo de anomalías que se fueron presentando a lo largo del proceso. Quiero hacer hincapié en unos para que ustedes los puedan ver, en unos cuantos para que los puedan visualizar. Y es este inicial que nos habla de colaboración potencial o colusión en el examen, como se los había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué vemos en el reporte? El video de nuestro estudiante, la posibilidad de rebobinar, de darle play, de reproducir la pantalla en todo momento de nuestro estudiante, que a medida que nosotros le damos play, ella también va avanzando. Vamos a tener un reporte de incidentes. Si se dan cuenta, ya él nos va indicando qué es lo que va pasando a lo largo del proceso. Si le permito navegar en internet, a qué página ingresó, y así voy a ver mi reporte de incidentes. Veo mi escala también de colores para identificar estas anomalías. Si hago el análisis de la habitación, lo voy a ver en este espacio, la pantalla en este espacio, desde dónde está tomando el examen mi estudiante, si de pronto hice anotaciones o si mi estudiante hizo anotaciones, y también voy a poder extraer esta información en PDF. Sí, entonces esto que me permite que aparte de tenerla en la plataforma, voy a poder jugar o salir, sacar toda esta información, extraerla para poder tratarla. ¿Perfecto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como les mencionaba, él nos informa siempre por qué se cierran los intentos. Este finalizó cuando un examinador envió su examen como tal. Vamos a poder ver información acerca de, inclusive, cuál es el sistema operativo el que se presentó el examen como tal, y en este momento hacerles una claridad. Proctorio es un plugin que se instala en Google Chrome,
Y para finalizar, para finales de año, vamos a estar ya con Microsoft Edge y con Firefox. Y por otro lado, quería mostrarles un espacio que nosotros también tenemos. Y este es el plugin que se instala, ¿sí? Nosotros vemos que ya está en funcionamiento y que nos va a permitir también que nuestros estudiantes, según los intentos que presentemos, si mi estudiante se conecta a las 2 de la mañana, a las 12, a la 1, va a encontrarse con un agente de Proctorio que lo va a poder ayudar en temas de soporte. Si necesita algún tema adicional, acá lo van a poder ayudar. ¿Sí? Entonces yo voy a poder iniciar un chat en vivo si estoy presentando mi examen, si estoy haciendo algún proceso adicional directo de la plataforma, y es con un agente de Proctorio que me va a brindar el soporte. Y ahora sí entremos en materia con la colusión del examen. Si ustedes se dan cuenta, me identifica cuáles son los alumnos que presentaron la colusión. Bueno, acá para que por favor ustedes puedan identificar qué tan rápido o tan eficiente es el proceso para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Ellos contestan en diferentes idiomas también, entonces tenemos, digamos que por ese lado es muy práctico. Y bueno, en materia, vemos los alumnos, la hora de inicio, hora de finalización, y vemos la dirección IP de la que se conectaron. Entonces, puede ocurrir en algún caso que puedan ser parientes, puedan ser familiares, pero Proctorio nos va a identificar cuál es el escenario que se está presentando precisamente para estos estudiantes. ¿Sí? Y ahora veamos el tráfico web. Entonces, como les mencionaba anteriormente, lo vamos a poder visualizar, que es lo único que nosotros hacemos. Le damos play y él nos va mostrando, se va directo a la parte del video donde se presentó esta anomalía. Y vamos a poder ver qué era lo que estaba haciendo mi estudiante en este momento. Si ustedes se dan cuenta, así vamos avanzando. ¿Listo? Vamos a ver el intento en todo momento de nuestro estudiante. Y como se dieron cuenta, este recuadro, este espacio de la cámara de mi estudiante, él sale en todo momento para que él pueda ver y también pueda abrir o habilitar el chat de Proctorio en caso tal de pronto que tenga alguna duda, alguna inquietud de tipo técnico y con Proctorio. ¿Listo? Entonces, esto en esta esencia, digamos, mostrarles este espacio también, que fue un intento que finalizó cuando el examinador terminó la grabación de pantalla, ¿sí? Entonces, esto también es algo muy, muy importante. Permítanme. Y este espacio también. Entonces, miren, este intento finalizó cuando el examinador se desconectó de Proctorio durante 2 minutos. Esto es solo para mostrarles realmente cómo es la tipificación, cómo él nos va mostrando cada una de estas operaciones que se van dando a lo largo del recorrido con cada uno de nuestros intentos, de los intentos que tenemos en este espacio. ¿Listo? Entonces, ya, Pablo, si te parece bien, me voy a ir ya con Urkunt y empezamos con la resolución de dudas. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces entremos como tal a Urkunt y vamos a verlo ya directamente en un ejercicio, en una tarea. Lo podemos utilizar con Urkunt, podemos hacerlo por un taller, en un foro o a modo de tarea. En cualquiera de estas actividades vamos a poder cargar nuestros archivos, nuestras tareas, y nosotros lo vamos entonces a evidenciar de esta manera el porcentaje o el nivel o las coincidencias que tenemos en cuanto a la solución antiplagio. Es lo único que nosotros hacemos como docentes o como gestores. Ver o calificar todas las entregas. Mis estudiantes ya han cargado las entregas previamente. Y si se dan cuenta, encontramos este espacio. Yo voy a iniciar en primera instancia con esta. Si ustedes se dan cuenta, nos dice 0%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le doy clic al informe y me va a reportar el informe. ¿Y qué es lo que pasa? Este es un documento propio que efectivamente realizó el estudiante, en este caso un colega, un colaborador de ABC, pero les muestro precisamente esto para comentarles ya, se cargó esta tarea y la volvimos a cargar. Entonces, ¿qué es lo que me dice Urkunt? Al 100% es plagio. ¿Por qué? Porque un estudiante ya previamente cargó este documento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Como les mencionaba, bueno, este es un documento de una hoja en el que me va a indicar desde dónde salió esta información. Si ustedes se dan cuenta, él me va a indicar cuántas palabras tienen coincidencia, me indica cuál es la fuente desde la que salió esta información y yo me puedo ir, darle clic y revisar el documento, revisar desde dónde fue que extrajo esta información. ¿Sí? Yo le puedo decir que me haga o me diga o me deje ver los detalles, entonces ahí puedo encontrar ya el porcentaje de similitud del texto.
me indica cuál es el proceso. Permítanme, por favor. Yo puedo mostrar. Entonces, ¿qué puedo permitir yo? Entonces, él me muestra, como les decía, las coincidencias. Podemos ver la cita dando en caso tal de que nuestro usuario lo haya dado. En el paréntesis también, de pronto sí. Recuerden que cuando hacemos las citaciones podemos poner entre paréntesis el nombre de nuestro autor. Entonces, eso también nos identifica si de pronto hay similitudes de texto, pero nuestro usuario está citando como tal las fuentes. Si ya nos vamos a fuentes, pues vamos a identificar desde qué página, desde dónde extrajo nuestro usuario este documento, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Y ubicación del documento. Como efectivamente es una sola hoja, pues ahí nos está indicando que da efectivamente toda la coincidencia. Y así entonces vamos avanzando, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, puedo volver a la lista general, que es como el primer informe, el informe inicial, en el que me dice, bueno, en este espacio nos muestra los caracteres que son inusuales o manejados de manera inusual, como les comentaba, y las similitudes de texto. Y nos va a dar también el índice de similitud y algunas otras sugerencias en cuanto a cómo interpretamos nosotros el examen. Se dan cuenta, nos da el detalle también del envío, quién es nuestro usuario que lo está enviando, cuál fue el archivo que envió, y para que ustedes se den cuenta y lo puedan ver, es completamente diferente este nombre, porque así fue que lo cargamos en la anterior actividad. Entonces, la información realmente, si ustedes se dan cuenta, es muy detallado. Nos da también la gráfica para que ustedes puedan visualizar, y si quieren entrar ya en materia, pues lo podemos hacer sin ningún inconveniente, para ver el detalle como tal, ya mucho más al detalle, mucho más abierto.